Voy a empezar. Muy bien. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este primer vídeo de Foro Diálogos Democráticos. Este foro no es más que una acción que hemos tomado una serie de personas preocupadas por la realidad actual, así de abierto. Y queremos abrir este foro para escuchar a personas que nos quieran decir algo, que nos quieran ilustrar sobre cómo mejorar nuestro mundo presente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sanitario, etcétera, etcétera. Así que bienvenidos. Este es solo un mundo para que podamos debatir, un punto de reunión. Pueden ustedes dejar los comentarios que consideren oportunos. Este Foro Diálogos Democráticos nace a principios de febrero del año 2020. No sabemos cuándo lo escuchan ustedes. En todo caso, bienvenidos. Esta acción proviene de España. Nuestro primer invitado es don Fernando Plaza. Don Fernando Plaza es el presidente del Movimiento Ético y Social de España. Él es empresario, ya jubilado, y además es un hombre muy ligado al mundo del arte, un hombre muy ligado al mundo artístico. De hecho, están viendo ustedes detrás del mismo una de sus obras que ha servido además como referencia plástica para informar de este foro Diálogos Democráticos. Señor Plaza, saludos. Saludos, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a este foro Diálogos Democráticos. Por cierto, yo soy Antonio Manfredi, periodista. Estoy haciendo esta grabación desde Sevilla y el señor Plaza está cerca de Madrid, en la localidad de Alcalá de Henares. Un placer, señor Plaza, porque los primeros que me escuchen, en cuanto diga el tema que vamos a tratar, van a decir, ya están aquí los utópicos, ¿no? Que es la creación de las empresas democráticas. ¿Es posible en este mundo ultracapitalista en que vivimos, en este mundo low cost, en este mundo del beneficio rápido, en este mundo de clara explotación laboral, en este mundo como es España de una altísima incidencia del paro juvenil, por ejemplo, que es una de las grandes lastres que vive este país? ¿Por qué es momento de hablar de empresas democráticas, señor Plaza? Buenas tardes a todos Bueno. y me alegra de que podamos hablar sobre este tema. No solamente es un mundo que necesita un cambio social, ya lo decían Saramago, ya lo decía José Luis San Pedro, otro mundo es imprescindible que sea posible y mirando bien cómo trabajamos, cómo vivimos nuestra vida, el máximo tiempo que vivimos y que consensuamos es en el mundo del trabajo. Nosotros hemos empezado a estudiar qué problema hay para que la empresa, que es el centro neurálgico de ganarnos la vida, es la que en el fondo nos lleva a este consumismo, a esta vida capitalista. ¿Cómo podemos cambiar las empresas para que sea más democrática? La democracia es algo que todos estamos convencidos de que es la base de cualquier país, de cualquier ciudad, de cualquier mundo en el que todos tenemos que decidir qué es lo que pasa. Sin embargo, cuando llegamos a las empresas, que es donde realmente ganamos la vida y donde más tiempo pasamos, resulta que no existe la democracia. Entonces, en estos estudios que hemos ido haciendo, cómo modificar el sistema de una empresa, pues hemos pensado en caracterizar cómo podemos hacer que una empresa sea realmente democrática, cómo podemos hacer que en la empresa la gente, los trabajadores, sean los responsables y los que realmente gestionen y cogestionen una empresa para el bien común de la sociedad. Este punto es... las personas muchas veces me preguntan, ¿qué pasa? ¿Quién es el dueño de la empresa? Nosotros, la empresa democrática no va a tener dueño. No hay un capital inicial. Sí habrá un capital, pero no es un capital inicial que luego se considere como un capital social, que es la normalidad de las empresas al uso, ¿no? Nosotros no queremos tampoco hundir a las empresas tal como están, sino hacer una transformación de las empresas. Las empresas democráticas no pretenden quitar el puesto a las empresas tal como está, sino transformarlas en hacerlas democráticas. Ahora cualquier empresa pues son piramidales. Cualquier asociación
son piramidales. No tienen en cuenta muchas de las cosas que hablan los trabajadores, que aportan, porque es un sistema pues, que no tiene en cuenta al trabajador. Lo tiene en cuenta solamente para sacarle rendimiento, pero no en el conjunto de pensar que somos una sociedad y qué queremos hacer con la sociedad, qué beneficios podemos hacer para la sociedad, pero nunca hemos encontrado ese núcleo que es como que es el trabajo, es en el núcleo del trabajo conseguir que hagamos un, vamos a ver, me pongo Sí, muy nervioso, discúlpame. permítame, no, tranquilo, señor Paz, es que lo que ha dicho usted es ciertamente interesante. Es verdad que todos aspiramos a la democracia, se nos llena la boca de democracia y, sin embargo, en una de las estructuras básicas sobre la que se asienta nuestro desarrollo personal, que es nuestro puesto de trabajo, no existe esa democracia. Pero claro, a mí se me ocurre plantearle dos cosas, por ejemplo, señor Plaza. Normalmente, quien crea la empresa es un empresario que está arriesgando su capital, incluso su capital personal, es decir, que es el que más tiene que perder el empresario que cuenta con el trabajo, con la fuerza de trabajo de una serie de personas, pero quien ha iniciado el proceso, quien asume los riesgos, es el empresario. Esa es la primera pregunta. Y otra es hoy en día los fondos de inversión, incluso los fondos buitre, están financiando empresas. Ni siquiera somos capaces de saber ahora mismo cómo muchas empresas españolas que tienen trabajadores con nombres y apellidos, quién es su verdadero propietario, porque están diluidos en fondos de inversión, normalmente radicados en lugares, digamos, opacos como las Islas Man o Gibraltar o lo que sea. Por ejemplo, el periódico El País, que es un dechado de información para muchos, parte de sus propietarios en realidad son fondos de inversión que se alimentan de dinero que no sabemos cuál es su procedencia. Por lo tanto, en un entorno así, hablar de empresas democráticas es más que revolucionario. No sé si es una utopía imposible, ¿no? Bueno, todo lo que sea cambio tiene que empezar con una utopía. Lo importante es tener un punto Ahí donde estamos de fijar. acuerdo. Yo creo que por eso en este foro de diálogos democráticos estamos así. Quien busque cosas fáciles aquí no las va a encontrar. Estoy de acuerdo con usted, sí. Donde fijar las cosas, ¿no? En las empresas, como usted bien ha dicho, hay alguien que pone un capital. Y resulta que con ese capital que pone, que son mínimos, por ejemplo, una sociedad limitada, pues son 3.000 euros. Una sociedad anónima son 60.000. Y con esto ya son dueños y señores de tener trabajadores que los pagan, los quitan, los ponen, los traen, entonces el sistema, o como bien has dicho, los fondos financieros, que ya se les conoce más como fondos buitres, porque van solamente a ganar capital. Mi idea era que para construir una empresa democrática, para ver que nosotros como trabajadores somos capaces de hacer una empresa que salga adelante y que tenga beneficios y que tenga una opción social, que ese beneficio sea social, tenemos que invertir un dinero. Bueno, ese dinero, de hecho, como dices, hay fondos financieros que son opacos y que lo único que hacen es recoger el beneficio. Manejan a las empresas a su gusto. Hoy te ponen la fábrica, te la ponen en España, mañana se la llevan a la India y aquí dejan a un hueco de un montón de gente sin trabajo y se van a la India. Es decir, que estamos manejados. Ahora mismo el capitalismo es tal que está, vamos, en la cúspide del éxito. Entonces, el sistema que nosotros pensamos es, ahora mismo, cuando entre nosotros, entre los trabajadores, poner una mínima cantidad, pero a fondo perdido, es decir, poner 100 euros. Imagínate 100 euros cada trabajador, porque queremos cambiar el mundo. No es poner 100 euros para ganar dinero, sino 100 euros para hacer frente a este mundo capitalista. Imagínese que si 1 millón de trabajadores, solamente 1 millón de trabajadores, 100 euros cada uno, conseguiríamos un fondo social que apoyaría a todas las empresas, que creásemos como empresas, democráticas. Pero todo tiene que ir con un fin y con unos baremos. Hemos intentado hacer unos 10 puntos para cómo crear una empresa democrática. El hecho este de, bueno, Eva, ya empezamos, a lo mejor me dices, ya estás pidiendo dinero. No, vamos a ver, ahora mismo, en estos últimos años, desde el 15M y demás, aparecieron los crowdfunding. Crowdfunding es una gente que es altruista,
que, por ejemplo, para hacer un proyecto cultural, tú te metes en crowdfunding, dices, tengo que hacer un proyecto que me cuesta tanto dinero y han conseguido ese dinero. Ese dinero podíamos conseguirlo para crear la primera empresa democrática. Imagínense que con ese dinero, que son a lo mejor 3.000 euros o 60.000, podemos hacer una sociedad limitada. El problema es que estamos para pedir al gobierno que exista un ente jurídico que proteja a la empresa democrática. La empresa democrática en sí, nosotros hemos ido a hacerlas y nos han dicho que no existe no existe ese ente. Tú puedes ser una empresa sociedad anónima, una empresa unifamiliar, una unipersonal, puedes hacer un grupo, un holding de empresas, una UT, pero todo es en el control de una empresa que tiene dueños y van a por un beneficio. Imagínense que lo que somos nosotros somos trabajadores, que tenemos una empresa y lo que vamos es a un beneficio social. No a ganar dinero, sino a vivir bien, a vivir lo posible. Mújica decía que estamos perdiendo nuestro tiempo. Todo lo que nosotros damos a otros para que ganen dinero, estamos quitando desde nuestro tiempo de vida. Lo más preciado es el tiempo de nuestra vida. Si nosotros el día de mañana queremos coger y trabajar menos horas, un capitalista nunca te va a decir, sí, hombre, usted trabaje 4 horas, por mucho político que vaya y le diga, hay que bajar el tiempo de trabajo. Por ejemplo, ahora está diciendo Íñigo Rejón que en vez de 5 horas trabajar, de 5 días trabajar 4 días. 4 días a la semana. ¿Cómo te lo van a decir? Dice, y encima te pago lo mismo. Pues no. ¿Por qué? Porque es un beneficio. Estamos hablando de una situación donde solo puedes trabajar en empresas capitalistas. Las empresas capitalistas nunca van a decir, bueno, mi beneficio para los trabajadores. No, no son así. De hecho, incluso ahora con la pandemia y con todos los problemas que hay, ¿quién está ayudando a las empresas? ¿Por qué siguen vivas? Muchas tenían que haberse hundido. Si resulta que vivimos en un mundo liberal, que es lo ideal y que la ente de las empresas se autogestionan ellas a sí mismas y el consumismo hace que unas cosas valgan más y valgan menos según ellos, que todo se autogestiona, resulta que en el momento que tienen realmente un problema, que la gente no puede ir por una pandemia, no sé qué, no pueden comprar, no pueden vender, ¿a quién piden? Al Estado. El papá Estado, que somos todos, que hemos pagado con nuestros impuestos, son los que están manteniendo esas empresas. Las llaman ERTES, pero que es lo mismo. El ERTE es que la empresa siga viviendo. No es para el pobre trabajador, que le están pagando una miseria con el ERTE, pero está manteniéndose porque no trabaja o trabaja unas cuantas horas. Pero a quien realmente estamos haciendo el juego es a la empresa, que no desaparece. Bien. Igual que pasó en el 2008 con los bancos. No Sí. desaparecieron, ¿por qué? Porque les inyectamos dinero. Imagínense que inyectemos dinero, una sociedad dice, vamos a hacer empresas democráticas. Inyectemos dinero a la gente que pueda hacer una empresa democrática y que el beneficio de esas empresas sea social. Vale, No o sea sé que si me lo he primero es una entendido. voluntad política de hacerlo, política en el sentido de que hace falta una legislación, aunque se Sí. podría partir de la estructura actual desde el punto de vista de creación de empresas y a partir de esta voluntad política ponerlo en marcha. Bueno, dice usted que hay 10 puntos. ¿Qué le parece si repasamos uno a uno esos 10 puntos para dejarlo claro? Porque estoy seguro que quien Muy esté bien. escuchándonos dirá, estos no se han bajado todavía, tienen un pie en el estribo de la utopía y ahí están puestos y van caminando, porque uno Sí. piensa, dice, ¿de verdad que es posible que uno esté en una empresa donde esté al mismo nivel que el resto de sus compañeros desde el punto de vista de ganancias? Porque también, igual que hay ganancias, hay pérdidas. Las empresas pierden, las Sí. empresas tienen problemas y hasta ahora estamos acostumbrados que esas pérdidas las asuma el empresario, ¿no? Así que vamos a ver esos 10 puntos, por favor, que creo que puede ser aclaratorio. Lo que has dicho, Antonio, Sí, de que lo asume el empresario, en estos tiempos nos han demostrado que no, ya, que sí, sí. realmente las pérdidas las estamos asumiendo todos. Sí, lo ha dicho usted. Con la Eso es banca, por falso. ejemplo, fueron 70.000 millones de Es euros. que, No está es mal la que ayuda, sí. el año pasado, por ejemplo, en enero del año pasado, hace un año, antes de venir la pandemia, Sí. cuando empezó a venir la pandemia, en diciembre habían cerrado las empresas con un montón de beneficios. Uh-huh. A los 2 días pasó lo de la pandemia, o sea, en febrero, en marzo cerramos. Sí. Y cuando cierran,
resulta que ya las empresas están en la ruina. Pero ¿cómo pueden estar en la ruina si en diciembre Ya. se han forrado y Sí, han sí, sí. repartido dividendos? Luego Ujú. resulta que es falso esto de que las empresas, cuando tienen pérdidas, las asumen. No, no las asumen. Obligan al Estado, Ya. si tienen fuerza suficiente, que es lo que pasa en este país, en el mundo como está ahora, obligan a que Ya. asumamos nosotros sus pérdidas. Y la estamos asumiendo. Bueno, en fin. Entonces, perdona. Sí, no es Entonces, un interesante debate este, podríamos estar horas hablando, pero vamos a por esos 10 puntos, señor venga, Plaza, me parece que para avanzar en el conocimiento de las empresas democráticas. Veamos que es posible. vale. Adelante. Mira, el primer punto, pues es lo que comentabas hace un rato, lo que comentábamos, la financiación. Ujú. ¿Cómo crear una empresa? Pues imagínese una empresa, pues para crear una empresa hoy en día, porque ya hemos intentado ir a Hacienda y decir, queremos dar de alto una empresa democrática, y eso, señor, no existe. Tiene que ser una empresa, Ujú. sociedad limitada o esto, o anónimo. Bueno, el tema es, nosotros necesitamos un capital para empezar y para poder inscribir la empresa, aunque sea falsamente una sociedad limitada o una sociedad anónima con un escrito entre nosotros, con unos estatutos que digan que esa empresa se convertirá en el día que podamos hacer un ente jurídico real que proteja a las empresas democráticas, se pasaría a empresas democráticas. Bueno, el capital, primero, los 3.000 euros que necesitan una empresa pequeña, una sociedad limitada para hacer. Como te he dicho, podríamos hacer un crowdfunding. Un crowdfunding en el sentido de que damos una aportación pequeña entre unos cuantos trabajadores que queremos cambiar el mundo. Es que el sistema es que, ¿qué queremos hacer? No tenemos otra opción. O trabajamos, el día de mañana nuestros hijos terminan la carrera y ¿qué tienen que ir? A pedir trabajo a las multinacionales, a pedir trabajo a las grandes empresas. Esas grandes empresas son impersonales. Ahora mismo ya es un holding. Son gente que les interesa simplemente el beneficio. Cuando no hay beneficio, te echan. Entonces, el primer punto, para crear esa empresa tendría que ser una gestora. Creamos una gestora, es decir, 4 o 5 o 10 personas dicen, vamos a crear una empresa de tal cosa. Ujú. Porque la empresa democrática no tiene el sentido de que es una empresa determinada de servicios, ni una Ajá. empresa de ventas, no, no, es una forma de empresa, Ok. no es Muy una bien. categoría de empresa. ¿Vale? Primer punto, pues, financiación, ha quedado claro. Punto 2. El punto 2, bueno, el capital para su creación debe salir de un crowdfunding, que es lo que he dicho Sí. antes. Esta gestora, pues una vez que tiene el crowdfunding, se insta, se inscribe en una sociedad, aunque sea anónimo o limitada, y empieza a funcionar, contrata a la gente y el punto este es las aportaciones mínimas con carácter. El problema que hay, por ejemplo, mucha gente diría, si ya existen las cooperativas, ¿no? Todo el Cierto, mundo pone cierto. una cantidad y son socios. Pero el problema de las cooperativas es que tienen el chip de una sociedad capitalista. Es decir, cuando tú Ujú. perteneces a una cooperativa, eres un socio accionista de la cooperativa. Y entonces dices que hay de lo mío. Es decir, si yo pongo 3.000 euros, quiero que esos 3.000 euros el día de mañana me reporte beneficios, cuando resulta que lo que queremos hacer es lo contrario, es decir, que el beneficio sea social, que Bien. sea en la forma de vida Ujú. y en la forma de Muy bien. interrelacionarte con los demás. Entonces, el segundo punto es esto, conseguir ese dinero de esa Bien. forma De altruista acuerdo. o haciendo un fondo social. Sí, está claro que es un fondo social o a fondo perdido para Claro. constituir, apoyar, mantener. De acuerdo. Claro, porque si hay alguien que ha puesto un dinero, luego dice, no, no, la empresa es mía, ¿sabes? Porque yo Ujú. puse el capital inicial. Que Ujú. por desgracia las empresas de ahora, aunque sea un capital pequeño inicial, es lo que sirve para toda la empresa, aunque luego se convierta en un holding. Sí, Da sí, igual. sí. El capital social eran 3.000 euros o 60.000, da igual, Ujú. ¿entiendes? Entonces, lo que queremos decir es que ese capital sea impersonal. O sea, no Bien. haya De nadie, acuerdo. Ujú. sino que seamos todos. Perfecto. Punto 3. El punto 3 es el salario. Ajá. Nosotros, cuando somos un grupo de trabajadores que nos juntamos para hacer una empresa, sea de lo que sea, pues nos ponemos un término máximo y un mínimo. Es decir,
Nosotros el salario hemos equiparado en 1 a 10. 1 a 10 no significa que todos ganen el 10 ni el 1, sino que el 1 supone que cada persona que trabaje en una empresa democrática tiene que tener lo suficiente como para vivir dignamente, para tener dinero, para tener una casa, para Sí. poder trabajar, para tener una dignidad. O sea, imagínese, ahora serían 2.000 euros, que más o menos hasta lo que el máximo que cobra un jubilado, que yo ahora me acabo de jubilar, pues son esos 2.000, 2.500 euros, no son más. Pues imagínese que el que menos cobra, o es decir, el señor que se dedica a la limpieza de la empresa, pues ganaría aportaría esa cantidad, ganaría ese sueldo. Y el que máxima responsabilidad, llegaríamos hasta un tope de 10 veces. ¿Qué significa esto? Muchos me dicen que son amigos que están metidos en el activismo, me dicen, es imposible, todos tenemos que ganar lo mismo. Y yo lo entiendo perfectamente. Queremos que todos seamos iguales, pero que no somos iguales. No somos iguales. Ahora mismo, un director de un banco normal, una sucursal, gana X, pero el director del Banco Central gana 1.000 veces más. No es 10, sino 1.000 veces más. Nosotros lo que queremos es achacar esto y decir 10 veces más, nunca 1.000 veces más. Es decir, que todo lo que resulte de pagar a la gente los sueldos y demás, y el beneficio que quede, siempre va a repercutir o bien en los sueldos, o para crear otras empresas, o ampliar y contratar a más personal. Al contratar más personal, todo el beneficio se va a repartir para reinvertir en la empresa. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema, ese es el hándicap del 1 al 10, que Entendido. nadie pueda No, no, cobrar 1.000 veces más. parece lógico. Punto 4. Punto 4 es el salario. Nosotros pensamos que el salario anual de Sí. un empleado, por ejemplo, yo te voy a contratar a ti, tú vas a cobrar pues 20.000 euros al año, ¿no? Esos 20.000 euros lo dividimos en 16 pagas. Esas 16 pagas son 12 mensualidades, 3 pagas extras y una paga mensual, una paga que será acumulada a un capital humano. Por ejemplo, tenemos hoy en día, yo llevo toda la vida en las empresas y el capital humano no existe. El capital humano está desaparecido. Solo existe el capital social, que son las 3.000 o los 60.000 euros que pusieron en su día para hacer la empresa, y luego pues unas reservas o lo que sea. Pero capital humano, es decir, si en mi empresa trabajan 100 personas, esas 100 personas simplemente es un gasto. O sea, ahora mismo el concepto de personas que trabajan en una empresa es un gasto, es el gasto de los trabajadores, no es un beneficio. Es decir, un capital humano que tiene esa empresa. El valor de esa empresa el día de mañana que haga un balance, en un balance de la empresa, pues no cabe en ningún momento donde digan, ¿dónde están aquí los hombres que trabajan en esta empresa? Es decir, ¿dónde está diseñado? ¿Qué es lo que están aportando? ¿Quiénes han trabajado aquí? Pues la idea nuestra es que esa mensualidad al año se hace a reservas voluntarias, se hace como unas reservas, no, unas provisión una provisión para despidos, imagínate, pero que a su vez va hacia capital humano para cada individuo de los que trabajan, a nombre de cada persona. Es decir, que si en una empresa tienen 1.000 empleados, habrá 1.000 sueldos mensuales, anuales, de mensual, pero anual, que estará metido en una reserva que será capital humano y que verá que eso hace que la empresa tenga un cuerpo más grande y pueda aguantar tempestades y movimientos en la empresa. Es decir, el capital humano es una transformación tan grande que debería ir en cualquier otro tipo de empresa, no solamente las Sí, democráticas, pero entiendo. en democráticas es vital. Perfecto. Punto 5. Los beneficios que sobren después de pasar a las reservas voluntarias y de pagar los impuestos, después de hacer la provisión para esta provisión de sueldos extras, los beneficios van a ir incorporados primero a pagar los impuestos y después a incrementar bien más personal, si lo necesita, o a crear
ayudas a otras empresas que se puedan convertir en democráticas, o a otro núcleo de gente que diga, bueno, yo quiero poner una empresa, vamos a ayudarnos entre nosotros. Esa otra empresa, con ese dinero que nosotros hemos ido ganando de beneficio, que aparte de nuestros retenes y nuestras cosas, vamos a aportar dinero, como realmente nosotros hemos empezado desde cero con una forma altruista, nosotros altruistamente vamos a conseguir que otras empresas puedan hacer esa gestión. Incluso el día de mañana, imagínense que podemos tener grandes empresas o una empresa muy grande. El día de mañana hay empresas que estarán a punto de la quiebra. Mañana, por ejemplo, la Nissan, que cierra en Barcelona, si cierra en Barcelona dirán, oye, esta empresa la van a cerrar de la noche a la mañana y se queda sin nada y los trabajadores en el paro. Si nosotros tenemos ese capital, compramos esa empresa para que los dueños sean los trabajadores y convertirla en empresa democrática. Se autogestiona, que es lo que es. Las empresas democráticas son cogestión y colaboración. Se autogestiona. Ese dinero sería puesto para otras empresas, para crear otras empresas o transformarlas en empresas democráticas. Muy bien, punto sexto. Cualquier persona que trabaje en una empresa democrática puede darse de baja. Es decir, tienes la libertad, por ejemplo, que si tú estás en una empresa, hoy en día estás en cualquier empresa que dicen, tienes que hacer este documento, tienes que hacer esto. Y a lo mejor es ilegal, a lo mejor es una cosa ilegal, pero no puedes negarte, porque si te niegas te vas a la puta calle, hablando claro y mal. Entonces, no hay esa libertad. Si nosotros estamos en una empresa democrática, el día que yo quiera irme de esa empresa, no tengo que dar ninguna excusa. Simplemente decir, mire, señores, yo esto no puedo hacerlo y me voy. Y si tú te vas, pues tienes esa reserva de capital humano, que es los años que tú has estado trabajando, y te lo llevas tranquilamente. Toma, señor, aquí tiene usted su capital humano que ha puesto en su trabajo durante tantos años, cuando se ha querido ir o cuando, por ejemplo, en estas empresas, es un miedo que tengo y que creo que es normal, porque el cambio brutal que va a haber va a ser muy difícil y nos van a atacar por todos los lados. Incluso, pues esto es una forma de salvarse un poco, en el sentido de que si se te mete a alguien que lo que quiere es boicotear la empresa desde dentro, poder echarle. Poder echarle legalmente. También es normal, como es una empresa normal y legal, si esa persona la queremos echar porque vemos que está perjudicando a la empresa, puede ir a los juzgados y eso es igual. No tiene nada que ver que su capital humano también se le devolvería igual. O sea, el capital humano es como un colchón que tiene cada empleado de que quiere seguir estando en esa empresa y si no quiere seguir, se va. Perfecto. Ese es el tema. Punto 7. El punto 7. La gestión de la empresa será igual a la de cualquier otra empresa. Es decir, nosotros, cuando estamos en una empresa, hay el director comercial, el ejecutivo, hay la gente que trabaja de los distintos escalafones de una empresa. Es igual. Lo único que nunca, jamás, se van a repartir dividendos. Es decir, como no hay un capital, no hay unos socios capitalistas que son los que manejan la empresa, esa empresa nunca pues, va a ser igual. Lo único que somos como una pirámide. Las empresas normales son una pirámide. Pues si tú imagínate que cortas la parte de arriba y somos un prisma. Al no haber esto, pues resulta que no tienes que pagar a nadie extra y nunca se repartirán beneficios. Es decir, todo el beneficio que hay va a ser o bien para la empresa, para los empleados, para contratar más gente o para crear otras empresas. Ese es el punto 8. El punto 8. Vamos a ver, los balances. Los balances serán expuestos siempre en un tablón en la empresa. Es decir, ahora mismo tú trabajas en cualquier empresa y nadie sabe lo que pasa. El balance es algo que nadie es tabú. El dueño es el que sabe si gana o pierde y los 4 que están en la administración, ¿no? Pero en una empresa democrática todo el mundo va a saber qué es lo que está pasando.
Todo el mundo va a ser partidario y va a tener el conocimiento en un tablón de anuncios de cómo va la empresa cada mes, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer. Imagino que en muchas cooperativas se hará esto, porque son cooperativas. Lo único que pasa es que son socios y como son socios, pues buscan el interés. Pero como aquí las empresas democráticas, lo importante es el capital humano, es la gente que trabaja, el trabajador, pues el trabajador tiene que saber que está dando fruto lo que están haciendo y cómo transformar, si se están equivocando, transformarlo Ajá. inmediatamente para hacer otras cosas. Ese es el punto. Perfecto. 9. El 9 son cada semana se establecerán contactos con los empleados. Es decir, Ujú. igual que ahora, por ejemplo, cuando vamos a un banco, siempre dicen, quiero hablar con el director. No, están reunidos. Muy bien. Pues este es el tema. Cuando nosotros tenemos una empresa democrática, tiene que haber reuniones. Reuniones con todos, con todas las personas. No es una empresa representativa, como en política es lo que pasa ahora, ¿no? Que son Sí. la política es representativa, la democracia es representativa. No, tiene que ser directa. Es decir, la democracia es tan directa que cada semana hay aportaciones. Cada persona que está haciendo un trabajo y tiene una posición puede pedir, puede decir qué es lo que le parece mal, qué es lo que no le parece mal, qué ideas puede aportar para que la empresa vaya mejor. Entonces, esto solamente lo podemos conseguir cuando existe una relación que todas las semanas te vas a reunir y vais a hablar de la empresa, vais a Mm. hacer que la empresa funcione. Lo único que es, como al principio te comenté, que la empresa va a ser una gestora, automáticamente esa gestora que empieza la empresa, si son los mismos que van a trabajar, seguirán, es decir, las gestoras serán los trabajadores. Es decir, la gestora, si ha puesto en pie una empresa y luego se ha marchado, Sí. lo que son los trabajadores son los que gestionan la empresa. Mm. La empresa se va a autogestionar sola. Mm. No Perfecto. necesita que esos gestores estén si han ido solamente a crearla y se han Bien. marchado. Punto. Perfecto. ¿Y el Y último el punto, el 10, 10? Sí. el trabajo deberá realizarse con la colaboración de todos, con la intención de que la sociedad se desarrolle hacia un mundo mejor y una convivencia colectiva. Es decir, como te he dicho, si nosotros estamos trabajando en una sociedad, en una fábrica, por ejemplo, pues eh, el trabajo que hagamos será siempre eh, protegiendo la salud de la gente, aceptando el cambio climático e intentando hacer las cosas lo más justas posibles. ¿Por qué? Porque no buscamos el beneficio, sino el Mm. beneficio es que tengamos un trabajo digno, que estemos unas horas, que aportemos nuestro saber, que nuestro trabajo sea un fruto de la colaboración de todos y que el día de mañana estemos más tranquilos, más a gustos, podamos conseguir tener en vez de 8 horas como es ahora, pues sean 4, y como el capital del beneficio repercute otra vez hacia la sociedad, pues todos tendremos que tener un, un sueldo digno. Es decir, que el sistema es que la colaboración de todos y hacia un mundo mejor. El día de mañana nosotros teniendo beneficios, pues creamos más empresas democráticas o simplemente creamos acciones culturales. Por ejemplo, hacemos clases para que el personal nuevo que pueda entrar en la empresa, pues darles cursillos, hacerles que trabajen, que vean la posibilidad, si hay un empleado que, pues por H por B no ha estudiado y quiere estudiar, pues se le puedan dar unas becas. El tema es que las empresas democráticas son sociales. Es como una ONG, pero sin ser una ONG. Hoy día dices, una ONG. Las ONGs, al final, están gestionadas por 4 que hacen lo que les da la gana. Sin Mm. embargo, lo que nosotros queremos es la agrupación y el trabajo en cooperación Claro. y cooperativismo. Bueno, claro, ahora se entiende por qué es usted presidente del Movimiento Ético y Social, porque en realidad estamos hablando de ética y de acciones Exacto. sociales, ¿no? No es otra cosa, y en este caso aplicada a la economía diaria, a la consecución de empresas democráticas. ¿Existe ya alguna referencia real de empresa democrática que esté funcionando y que pudiéramos conocer? Desgraciadamente, no existen. Existe este año hemos creado en el País Vasco, Ujú. con Ángel Vicente,
hemos creado una asociación de personas que están trabajando, pero como no han podido darse de alta como un ente jurídico de empresas democráticas, ellos están trabajando como si fueran empresas democráticas. Pero si tú miras en los balances o lo que sea, no son de empresas democráticas, porque no existe. Este es el leitmotiv que yo estoy puesto en Chase ORG, en Change, un problema de firmas para poder ir al Congreso. Estamos intentando hablar con diputados, ir al Congreso y pedir que legisle, que haya una legislación. Por ejemplo, yo ahora mismo, mirando la historia, cuando empezó la democracia en nuestro país, en la primera legislatura de la democracia, con, con el ministro Manuel Jiménez de Parga, fue el primer ministro de Trabajo de la democracia. Él intentó meter la democracia y la colaboración de los trabajadores en las empresas. Desgraciadamente ese ministro duró 8 meses. No se ha vuelto a tocar más. Es decir, es un tema que si tú, como demócrata, dices, ¿cómo puede ser que no exista esto? Es imposible. Pues no existe porque no les interesa. No les interesa. Entiendo. Igual que no existe una democracia participativa, porque no interesa. Sí, hay que superar sin duda muchos obstáculos, que los habrá, muchas dudas, incluso por parte de trabajadores, trabajadoras que quisieran incorporarse a los proyectos y que necesitarán seguridades, pero este es el inicio del camino, y como usted ha dicho al principio de esta entrevista, siempre hay que partir de una utopía y creer que es posible y avanzar hacia ella. Siempre es bueno, y esa es la razón para la que se ha creado este foro de diálogos democráticos. Hemos estado hablando casi 35 minutos aproximadamente, señor Plaza. ¿Quiere usted añadir algo más? ¿Quiere usted poner encima de la mesa algún elemento que nos haya faltado de debate sobre las empresas democráticas? Yo lo que creo es que, bueno, las empresas democráticas, en principio, hay que mentalizar mucho, ¿no? Yo veo gente que de Lima que me está hablando y me está diciendo qué es esto de las empresas democráticas. Están empezando a oír hablar. Yo lo que he intentado en las redes y demás es intentar meter la cuña para que la gente empiece a pensar que puede haber otro mundo distinto, que hay otra forma de trabajar, que hay otra forma, que no solamente ser dueño de algo, que el consumismo nos va a llevar, pues esto, al desastre. Ahora mismo el mundo está gobernado como no hay otra. Antiguamente, por ejemplo, tenías el muro de Berlín, o sea, estaban los comunistas, estaban los capitalistas. Ahora ya no existe, ahora el capitalismo es el dueño del mundo entero, es decir, hasta los chinos son capitalistas. Y no nos hemos parado a pensar que si nos unimos nosotros, si trabajamos nosotros juntos, si nosotros nos apoyamos a nosotros mismos y evolucionamos, podemos conseguir las empresas normales, ¿no? Que sean democráticas y que el beneficio sea para la gente. El problema que hay en día es que la juventud no tiene una ilusión, no hay una ilusión. Hay mucha gente que dice, yo de mañana, pues mañana voy a luchar con uñas y dientes para conseguir un trabajo en una empresa de una multinacional. Y en una multinacional estás pisoteado, como estás pisoteado en todos lados, porque si solamente buscan el beneficio, pues no ha lugar. O sea, no tienes una forma, o tú te conviertes en un empresario, si tú eres tu empresario, pues tú explotas a los demás e intentas subir hacia adelante. Los autónomos es, por ejemplo, yo estoy hablando con los autónomos es un ente más, un personaje más que necesita el capitalismo para que la gente no salte. Porque yo es que como soy autónomo me lo hago yo y me lo guiso todo y no sé qué y no sé cuánto, si gano, gano y si pierdo, pierdo. Pero el tema es que el capitalismo necesita esto, necesita que esa gente tenga un poquito de alegría, de movimiento, pero no se dan cuenta de que si nos juntamos todos, si juntamos por un bien común, las cosas podían cambiar de la noche a la mañana. O sea, esa ilusión, eso que decía Mújica, ¿no? Que no perdamos el tiempo, señores, no perdamos la vida. La vida mañana, si queremos más vida, no vamos a ir al supermercado, como dice Mújica, ¿no? A por más vida. O como decía Saramago, y Saramago decía,
señores, estamos creando un mundo de élite para los ricos. Luego, los que sirven a los ricos y luego los desechables. Es decir, el mundo hoy en sí somos desechables la mayoría. Somos intercambiables. Bueno, pues, hay paro, bueno, es igual. Hoy te quito a ti y te pongo aquí. Y que hay una lucha entre la gente de abajo. Esa lucha que hay para conseguir tener un sueldo digno, que nunca va a ser digno. En el mayor éxito del capitalismo es cuando la gente tiene un sueldo de miseria que ni siquiera es capaz de pagar un alquiler. O sea, el mayor éxito del capitalismo es la peor forma de vida. Antiguamente, contrarrestar con los políticos o los sindicatos hacían fuerza para que esto, pero es que no, es igual, ya se han cargado los sindicatos ya no sirven para nada. A mí me gustaría que las empresas democráticas, ahora que estamos hablando con ellos, que los sindicatos se pusieran a la cabeza de esto, que ellos son los que deberían de estar presionando para que creásemos empresas democráticas, para que las empresas sean de los trabajadores, que no sean una empresa solamente por ganar dinero, sino por hacernos la vida mejor. Ahora en la gente de izquierdas, que yo me considero de izquierdas, claro, siempre estamos diciendo, queremos una sanidad pública, queremos una educación pública, queremos que la luz sea pública, pero por favor, vale, que sea público, pero también democrático. Imagínese que mañana la sanidad, además de ser pública, fuera democrática, que todo el mundo pudiera decidir y hablar y gestionar. Ahora mismo, con las malas gestiones que hay ahora, que la están metiendo toda a la privada y están hundiendo la pública, imagínese que no solamente es pública, sino que encima está gestionada democráticamente, cada uno en su hospital, y la gente que trabaja en el hospital aportando ideas para que funcione mejor. Esto es la ilusión. Esto es lo que creo que puede hacer que las personas empecemos a pensar un poco en positivo, en tener una luz. No es una utopía, como bien dice Manfredi, pero es una utopía que para mí es un punto. Yo ahora que estoy jubilado, que antes pues yo he estado siempre soñando con esto de las empresas democráticas, pero no podía. Era el juego del trabajo, de la sociedad, del consumo, no te deja parar. He parado muchas veces, he metido en actos cívicos y demás, y he estado luchando, pero ahora que digo, bueno, ahora estoy jubilado, para que vea la gente que no pienso en ganar dinero, sino que lo que quiero es que haya otra forma de vivir la vida y de tener un concepto del trabajo distinto. Muy bien, pues señor Plaza, presidente del Movimiento Ético y Social, creo que ha merecido la pena esta charla. Animamos a aquellas personas que le hayan escuchado con atención, que se pongan en contacto con ustedes. Aquí tienen además el correo electrónico en el texto de este vídeo que vamos a subir inmediatamente a YouTube. Y ojalá, lo importante es el debate. Todo el mundo tiene algo que aportar y en este foro de diálogos democráticos es la intención que se tiene. Señor Plaza, nos volveremos a ver seguro, así que un verdadero placer haber estado con usted. Un pequeño Sí, apunte. sí, claro. Igual que es una idea global y para que la aportación de la gente y para que el trabajo sea cooperativo, creo que estas ideas también admitimos sugerencias. Es decir, por supuesto, claro, podemos tener y debemos de meter sugerencias para que esto no sea una idea de un loco utópico, sino que sea algo de conjunto. Y le agradezco muchísimo la entrevista, ha sido un placer hablar con usted y bueno, pues encantado. Nos seguiremos viendo, sin duda, el placer ha sido nuestro también. Hasta muy pronto y muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.